¿macOS o Windows? ¿Qué sistema operativo es mejor? Pues bien, en este vídeo te voy a ayudar a entender las diferencias, ya que si estás pensando en comprarte un portátil o simplemente quieres estar más informado, es muy importante saber cuáles son las diferencias de cada sistema, ya que uno en ciertas cosas es muy bueno y el otro también, pero entre los dos siempre hay aspectos que no son tan buenos y que hay que tener en cuenta. Por ello, este vídeo lo voy a dividir en 3 bloques, y estos 3 bloques van a ser potencia, ecosistema y diseño. Y al final os voy a dar mi conclusión después de 15 años usando tanto Windows como macOS. Así que vamos a empezar. Cuando hablamos de potencia y de rendimiento, hablamos de las capacidades que tiene nuestro ordenador dependiendo de lo que queramos hacer con él. Por ello, es muy importante entender qué es lo que queremos hacer con nuestro ordenador. Si queremos jugar a videojuegos, hacer modelado 3D, editar vídeo, fotografía, trabajar o simplemente hacer cosas del día a día normales. Por ello, vamos a ver las diferencias principales que nos encontramos con los ordenadores Windows y con los MacBooks. Principalmente en los Macs lo que nos encontramos es que funcionan con chips ARM desde el año 2020. ¿Y esto qué significa? Pues que básicamente lo que tenemos son chips que tienen todo incluido dentro, es decir, es un System on a Chip, lo que significa que tenemos la GPU, el procesador y la RAM que están incluidas todo en el mismo chip. Por lo tanto, lo que significa es que nosotros tendremos ordenadores muy potentes que consumen muy poca batería y que sobre todo en los portátiles, en los MacBooks, vamos a notar que la batería es casi interminable y que para tareas como por ejemplo edición de vídeo, fotografía y para tareas del día a día en general son ordenadores que están muy bien hechos y que seguramente a cualquiera de vosotros que lo uséis para el día a día e incluso lo queráis para trabajos o también llevarlo más allá y quererlo usar para fotografía y vídeo a alto nivel, son ordenadores que os van a cumplir y que van a ir muy bien. La parte negativa es que por ejemplo con los MacBooks no tenemos tanta compatibilidad por ejemplo a nivel de videojuegos y básicamente esto es porque tenemos una GPU integrada, lo que significa que no admite GPUs externas. Por lo tanto, si quieres jugar a videojuegos con los Macs, lo que te vas a encontrar es que son ordenadores que no están muy bien enfocados a nivel de videojuegos. Y el problema es que los software de modelado 3D y los videojuegos, la gran mayoría están optimizados para arquitectura x86, es decir, la arquitectura que usan los ordenadores Windows en su gran mayoría. Y si te preguntas qué es la arquitectura x86, esto da para otro vídeo, así que si quieres déjamelo en los comentarios que haré un vídeo dedicado hablando sobre ello, ya que es muy interesante. Pero por el momento lo que tienes que saber es que si necesitas, por ejemplo, hacer modelado 3D o te interesa jugar a videojuegos, lo que te interesa más es utilizar ordenadores o portátiles Windows. Porque como he dicho antes, en Windows, a diferencia de macOS, podemos contar con una gráfica dedicada y esta nos va a ayudar a procesar toda la información gráfica que necesitamos, como son texturas, materiales, que son cruciales para poder disfrutar de una experiencia súper rápida a la hora de, por ejemplo, jugar a videojuegos o de hacer renders 3D. Y claro, con macOS lo que nos encontramos es que al ser procesadores ARM, es decir, que todo está en el mismo chip, a nivel de gráfica no la tenemos tan preparada para estos aspectos, pero sí que es verdad que un aspecto muy bueno de macOS es que softwares como por ejemplo Final Cut, Logic Pro, que son programas tanto de edición de vídeo como de sonido, es ideal y suele ser una de las mejores opciones, ya que estos softwares están muy bien optimizados para tener la mejor experiencia, ya que generalmente necesitan mucha potencia de CPU y lo que es la GPU, sobre todo en softwares como Final Cut Pro, todo está muy bien optimizado. Pero sí que es verdad que en los últimos años hemos visto que los Macs, como por ejemplo con estos chips M3, hemos visto que poco a poco Apple se está intentando poner en el mundo del gaming. No estamos hablando de un rendimiento equiparable al que te puede dar un portátil Windows con gráficas dedicadas, pero sí que es verdad que ya podemos empezar a ver que hay ciertos videojuegos y títulos que a pesar de que no corran a tantos FPS, sí que podremos en un futuro empezar a jugar a más videojuegos en macOS. Pero generalmente lo que yo recomiendo es que si queréis un portátil para jugar a videojuegos o renderizado 3D, os interesan muchísimo más los portátiles Windows que no tanto macOS. Por otro lado, sí que es verdad que a nivel de fotografía y de vídeo, los Macs suelen triunfar mucho y no solo por la potencia y también porque el software está muy bien optimizado, sino porque los Macs, por ejemplo, si lo desconectamos de la batería, sigue teniendo la misma potencia y si le sumamos que también tiene mucha portabilidad en comparación a los portátiles Windows, que a la que le quitas el cargador, un portátil Windows ya no tiene la misma potencia porque es cuestión de la arquitectura x86, entonces la mejor opción suele ser tener un Mac en vez de un portátil Windows. Esto no significa que si quieres editar fotografía, vídeo o audio en un portátil Windows no lo puedas hacer. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, con los MacBooks tenemos muchos aspectos positivos, ya que principalmente son potentes, tienen una muy buena eficiencia energética y esto, pues para llevártelo arriba, abajo o de viaje, hacen que los MacBooks sean mucho más atractivos. Y al mismo tiempo, si estás trabajando con tareas muy demandantes, con los MacBooks apenas vas a escuchar el ventilador. Y en cambio, con los portátiles Windows, generalmente a la que empezamos a abrir ciertas pestañas, veremos que empezamos a oír ese ventilador que parece que tengamos un helicóptero en la habitación. Y esto para algunas tareas, sobre todo a nivel profesional, si estás trabajando con tu portátil, son aspectos muy importantes a tener en cuenta.
cuenta. Por otro lado, si lo que tú quieres es desarrollar código o programar, tanto macOS como Windows son dos opciones muy buenas, solo que en este caso, dependiendo de lo que tú quieras hacer, es decir, qué proyectos vas a trabajar, es mucho más interesante, por ejemplo, si vas a desarrollar aplicaciones, que elijas un Mac, porque allí vas a tener, por ejemplo, la capacidad de utilizar herramientas como Xcode, que está todo mucho más optimizado para desarrollo de este tipo de aplicaciones, y con Windows también, por ejemplo, si vas a desarrollar aplicaciones .NET o que están basadas en sistemas de Windows, pues tiene mucho más sentido que tengas un ordenador Windows que no un Mac. Otro aspecto muy importante es que la potencia tanto en Windows como en macOS es flexible, sobre todo a nivel de componentes y de presupuesto. ¿Y qué quiero decir? Pues que, por ejemplo, con los Macs, cuando queremos elegir un ordenador, tenemos que pensar muy bien qué cantidad de RAM y qué potencia y qué capacidad necesitamos, ya que con los Macs hoy en día lo que tenemos es que no podemos cambiar ningún componente ni podemos toquetear nada a nivel de hardware. Y al mismo tiempo también tiene un coste mucho más elevado, ya que, por ejemplo, si quieres un MacBook Pro, por ejemplo, ya te viene con 16 GB de RAM, que generalmente 16 GB de RAM ya está muy bien, pero si en algún momento dado tú quieres tener 32 GB de RAM, pues no puedes, porque todo está en el mismo chip, ya que es arquitectura ARM, como hemos dicho antes. Y al mismo tiempo también el coste de almacenamiento es mucho más elevado, porque, por ejemplo, puede ser que elijas el modelo básico del MacBook Air y tienes 8 GB y 256, pero puede ser que a día de hoy te vaya bien, pero que en cuestión de 5 años quieras tener más capacidad, y lamentablemente no podemos toquetear el hardware. Sin embargo, con los ordenadores Windows tenemos muchísimas más posibilidades. Por ejemplo, este portátil que tengo aquí es un portátil gaming de gama media, ya que me costó unos 600 euros y tiene 8 GB de RAM y también tiene un disco de 512 GB. Pero si llegado el momento yo quiero aumentarle la capacidad tanto a nivel de almacenamiento como de RAM, lo puedo hacer sin problema, simplemente quitando un par de tornillos y luego cambiando los módulos. Por ello, si alguno de vosotros, al igual que yo en su día, está ahorrando para comprarse ese primer portátil, os vais a dar cuenta de que es mucho más atractivo irse a los ordenadores Windows, ya que primero pues tendremos un precio mucho más asequible que seguramente va a cumplir con todas nuestras necesidades iniciales y que además luego con el tiempo pues podréis ir mejorando poco a poco. Sin embargo, también es verdad que con el paso de los años van a ir cambiando vuestras necesidades y vuestros hábitos. En su día, por ejemplo, yo solo quería un ordenador para jugar a videojuegos y hacer mis tareas de la universidad. Por ello, acababa eligiendo siempre un ordenador portátil Windows porque también encajaba mucho en mi presupuesto. Pero hoy en día, como ya tengo mi trabajo y además me dedico a hacer vídeos de YouTube, pues tiene mucho más sentido para mí tener un MacBook, ya que me permite, por ejemplo, tener un ordenador portátil en cualquier parte del mundo con toda la potencia necesaria para editar estos vídeos del canal. Y repito, esto no quiere decir que si quieres editar vídeo tienes que irte a un Mac sí o sí. En su día, antes de tener un MacBook, lo que yo estaba usando para editar era una torre o un gabinete donde tenía Windows instalado y usaba Adobe Premiere. Y no había ningún problema. Sí que es verdad que con el tiempo he notado que con los MacBooks las aplicaciones y el software es mucho más sólido y tener esos errores que tenía de vez en cuando y tener que actualizar constantemente, pues con los MacBooks no me pasa. Ahora, dejando de lado lo que es la potencia y el rendimiento, pasamos a lo que es el ecosistema. ¿Y esto qué significa? Pues básicamente cada empresa o cada compañía tiene su propia estrategia para poder vender mejor sus ordenadores. Y en el caso de Apple, o Apple como le queráis llamar, es una empresa que está muy enfocada en cuanto a la experiencia de usuario y a tener un ecosistema robusto que lo que hace es que nos sintamos más atraídos para usar sus productos y servicios. Y claro, la integración que hay entre, por ejemplo, un Apple Watch, un iPhone y un Mac es muy cómoda, ya que, por ejemplo, si tienes fotografías, vídeos, archivos, o si estás consultando una página web, puedes ir directamente a tu Mac y los puedes transferir sin problemas. O directamente también lo que yo suelo hacer es desbloquear mi MacBook sin tener que usar la contraseña ni nada, simplemente con la muñeca, es decir, con el Apple Watch puedo desbloquear y entrar directamente al MacBook. Y aunque pueda parecer una tontería y una chorrada, son todas estas pequeñas cosas que hacen que luego cuando vayas de un MacBook a un ordenador que usa Windows, te encuentras de que no hay toda esa integración a nivel de software y funciones, y esto es algo que a la larga pues puede hacer que con el tiempo te compense más. Pero claro, esto también depende del tipo de usuario que seas. Por ejemplo, si eres un usuario que valora muchísimo tener un ordenador que esté completamente integrado con tus otros dispositivos, con tu iPhone, con tu cuenta de iCloud, con tu Apple Watch, con tu iPad, etcétera, pues seguramente vas a valorar muchísimo este apartado. Pero si eres un usuario más bien avanzado que te gusta cacharrear y trastear, realmente te va a dar prácticamente igual que esté más o menos integrado. También es importante recordar que hoy en día con Windows cada vez más encontramos que tenemos más compatibilidades, sobre todo a nivel de Android, ya que compañías como Samsung o Microsoft están trabajando para que cada vez más tengamos muchas de esas funciones que están en macOS y en el ecosistema de Apple, pues que también las encontramos y las disfrutemos en el entorno de Microsoft y Android. Sin embargo, otra parte muy importante de la experiencia de usuario no es tan solo el ecosistema, sino también el diseño. ¿Y a qué me refiero? Pues básicamente cuando vemos un MacBook lo distinguimos a la primera. ¿Por qué? Pues porque tienen un lenguaje propio a nivel de diseño. Y ya no es solo una cuestión de estética, que también, sino es una cuestión que a nivel de hardware nos encontramos que los MacBooks, por ejemplo, tienen pantallas que están súper bien
calibradas. Sus pantallas retinas tienen una precisión de color que hacen que el usuario, cuando abra su ordenador, tiene la pantalla súper bien calibrada y no se tiene que preocupar de nada. Y esto, por ejemplo, para edición de vídeo y de fotografía, en mi caso me va muy bien porque sé que cuando lo conecto a un monitor externo tengo que calibrar el monitor para que esté de una forma que yo luego cuando edite fotografía y vídeo esté al color que a mí me interesa. Y aparte de la calidad de la pantalla y de los buenos acabados de los periféricos que tienen los MacBooks, también nos encontramos que a nivel de calidad de audio es tremenda la calidad que tenemos en los portátiles de Apple, ya que tenemos una calidad de audio que nos hace que tengamos esa comodidad de poder escuchar música, películas o trabajar con programas de edición de audio, de tal forma que tenemos una precisión y una calidad que nos hace la vida mucho más cómoda, porque al final, como he dicho antes, Apple trabaja muchísimo la experiencia de usuario y este es uno de los elementos que hacen que muchos de los usuarios noten la diferencia cuando pasan de un MacBook a un portátil con Windows. Y esto no significa que los portátiles Windows no sean buenos. Los portátiles Windows a nivel de diseño y de hardware tienen muchas ventajas. Por ejemplo, estoy seguro que nunca has visto un MacBook con pantalla táctil o que pueda hacer esto, es decir, que podamos hacer que la pantalla sea 360 y que pase de ser un portátil a ser una tablet que además es táctil con pantalla mate. Y es que esta es una de las ventajas principales que tiene usar portátiles de otros fabricantes, ya que podemos, por ejemplo, ver que HP aquí te ha hecho un portátil para que le puedas instalar Windows y que lo puedas usar como tablet porque tiene esta compatibilidad con el táctil, que luego también puedas girar la pantalla 360. Y si luego quieres un portátil más para videojuegos y con un presupuesto más ajustado, pues puedes usar este portátil que yo tengo aquí, que es un portátil de MSI que me costó unos 600 euros, que además venía sin sistema operativo, le instalé Windows y luego pues poco a poco le puedo ir añadiendo lo que yo quiera y también lo puedo usar para videojuegos. Además de esto, también os quiero recordar que hoy en día con portátiles Windows, por ejemplo, podemos ver que tenemos diferentes tipos de paneles, tanto paneles más básicos, con más resolución, con menos. Podemos encontrar paneles más enfocados a videojuegos, con una tasa de refresco más alta. Al final lo que tendremos es muchísima más capacidad de elegir y de encontrar algo que se ajuste muchísimo más a nuestras necesidades. Y por ello, aquí viene mi conclusión después de 15 años usando tanto macOS como Windows. Y mi conclusión es que no existe uno que sea perfecto, es decir, no existe uno que sea mejor que el otro o viceversa, ya que por ejemplo con macOS tenemos ciertas fortalezas y debilidades y luego con los portátiles que usan Windows tenemos ciertas fortalezas y debilidades. Al final todo lo tienes que reducir a tu presupuesto y para qué quieres usar un ordenador. En este caso, si quieres jugar a videojuegos, tener cierta potencia para hacer un poco de todo y luego también te hace gracia el tema de poderle cambiar la memoria y también aumentarle la capacidad, pues muy probablemente es mucho más interesante un ordenador que usa Windows que no un Mac, porque el Mac básicamente está completamente hecho para que lo compres y que lo tengas ya disponible para usar sin tener que hacer modificaciones. Por ello, si eres una persona que valora muchísimo más también el tema del ecosistema, de tener un software que sea sólido, estable y que además también sea bastante seguro a nivel de contraseñas y de sincronización de tus cuentas, pues probablemente sea mucho más cómodo y agradable y más recomendable elegir un MacBook si no tienes un presupuesto ajustado y puedes, digamos, tener más flexibilidad e invertir un poco más de dinero en un MacBook. Obviamente, a nivel de seguridad, cualquier dispositivo que se conecte a Internet es más vulnerable. Sí que es cierto que los portátiles Windows tienen mucho más malware diseñado para esta plataforma, pero hoy en día cada vez más gente tiene un MacBook y puede ser que si eres una persona que descarga y se conecta en páginas web que no debe usar, pues el riesgo siempre está ahí, tanto en uno como en otro. Pero básicamente, en mi caso, lo que yo te puedo decir es que para mí los dos son muy buenas opciones. En mi caso, yo si quiero jugar a videojuegos, siempre voy a ir a un portátil Windows o un ordenador con Windows, porque a día de hoy yo no veo mucho sentido que tengamos un MacBook para jugar a videojuegos. Sí que es verdad que tienes GeForce Now o que algunos videojuegos cada vez más se están adaptando a la plataforma de macOS, pero no tiene mucho sentido, ya que directamente estaría invirtiendo dinero en algo que luego podría invertir en un portátil con Windows y tener un rendimiento mucho más optimizado en un ordenador que usa Windows, ya que es una plataforma perfecta para videojuegos. Pero también es cierto que mi ordenador principal hoy en día con el que trabajo y hago de todo es con un MacBook, y es precisamente porque tiene esas cualidades que me encantan, que es que tengo una muy buena pantalla, que a nivel de sonido funciona muy bien, que además a nivel de potencia es mucho mejor que mi portátil Windows y que luego para trabajar a nivel de foto y de vídeo pues me resulta mucho más cómodo, y también por el tema del ecosistema porque me puedo compartir archivos sin ningún problema desde mi iPhone a mi MacBook. Por ello es muy importante que antes de comprarte un ordenador entiendas muy bien para qué quieres usarlo, ya que si sabes esto no solo vas a disfrutar mucho más de tu ordenador, sino que también vas a ahorrarte mucho dinero. Y por último, pero no por ello menos importante, debemos recordar que en el sector de la informática cada año hay cambios constantes y hoy en día ya no solo tenemos portátiles Windows que usan arquitectura x86, sino que ya empezamos a ver los primeros portátiles con chips ARM que son de Qualcomm Snapdragon, que ya son portátiles que funcionan de forma muy similar a los MacBooks, y cada vez más veremos menos
menos diferencias, y esto es algo muy bueno porque la competencia entre fabricantes nos beneficia a nosotros como usuarios y cada vez tener más posibilidades. Así que esto es todo, espero que este vídeo os haya gustado, que os haya servido de ayuda, sobre todo para aquellos que os estáis pensando en comprar un portátil y no sabíais elegir entre macOS o Windows. Espero que os queden claras más o menos las diferencias generales que son importantes a tener en cuenta, y sobre todo si alguno de estos portátiles que veis por aquí os ha gustado, pues que sepáis que abajo os dejo los enlaces tanto en la descripción como en el comentario fijado, y deciros que son enlaces de afiliado, lo que significa que no os afecta al precio final, pero que dan muchísimo apoyo al canal. Y sobre todo, si este tipo de vídeos te gustan, te recomiendo que te suscribas, ya que cada semana intento traeros más vídeos como este, y también quiero aprovechar para agradeceros a los más de 30.000 suscriptores que ya somos en este canal, ya que sin vosotros todo lo que hago yo hoy en día no tendría mucho sentido. Así pues, muchísimas gracias y espero veros en siguientes vídeos. Chao, chao.